Sean todos bienvenidos a la clase de hoy. En la actividad orientadora pasada, habíamos estudiado uno de los derivados de la vesícula cerebral anterior, el diencéfalo, situado ventral y profundamente en los hemisferios cerebrales. En él existen estructuras de dos edades filogenéticas diferentes, las más antiguas en el hipotálamo y las más jóvenes en el tálamo-encéfalo. Hoy comenzaremos el estudio del segundo de los derivados de la vesícula prosencefálica, el telencéfalo. La ignorancia ha sido siempre enemiga del desarrollo humano. Buscando explicación a lo desconocido, la fantasía del hombre ha creado mitos y personajes fantásticos a los que ha atribuido poderes sobrenaturales. En el Aquelarre, cuadro de Francisco de Goya, se representa una reunión de brujas y brujos con el diablo. Gracias al desarrollo del cerebro y al perfeccionamiento de los procesos que en él ocurren, entre otros factores, el hombre ha ido conociendo los fenómenos que le rodean y estos personajes de la fantasía han pasado a ser parte de su acervo cultural. El estudio de estos contenidos les permitirá explicar las características morfofuncionales de la corteza cerebral y de los núcleos subcorticales, además de los componentes del rinencéfalo o cerebro anterior. Con ello, podrán interpretar de forma más completa el funcionamiento del sistema nervioso, así como las manifestaciones propias de las lesiones de diferentes estructuras cerebrales. El desarrollo del telencéfalo tiene su primera expresión al inicio de la quinta semana de vida embrionaria, cuando los hemisferios cerebrales se presentan como dos evaginaciones de la pared lateral de esta vesícula, las que experimentan un crecimiento rápido hasta cubrir en breve tiempo el diencéfalo y parte del tronco encefálico, como puede apreciarse en la imagen. El continuo crecimiento de los hemisferios durante el período fetal en dirección anterior, dorsal e inferior, da lugar a la formación de los lóbulos de los hemisferios, en los cuales el rápido plegamiento de la superficie cortical al final de dicho periodo es expresión del proceso de desarrollo y perfeccionamiento de estructuras y funciones del órgano. En la imagen animada que están observando puede apreciarse este proceso. Simultáneamente al crecimiento cortical, estructuras muy importantes como los núcleos internos de sustancia gris o núcleos subcorticales comienzan a formarse en la vecindad del diencéfalo, en momentos tan precoces del desarrollo como la mitad del segundo mes, lo que podemos observar en el corte frontal de la vesícula cerebral anterior de un embrión humano de 8 semanas. A consecuencia de los procesos antes descritos, el telencéfalo llega a convertirse en la porción más voluminosa del sistema nervioso central. Denominado también cerebro terminal, representa un nivel superior en el proceso de desarrollo del sistema nervioso, en el que además de la integración de las funciones orgánicas, se llevan a cabo las funciones nerviosas superiores que permiten la dirección consciente de la conducta humana. Durante la filogénesis, las estructuras telencefálicas iniciaron su desarrollo bajo la influencia de los receptores olfatorios, por lo que sus primeros centros constituyen el rinencéfalo. Posteriormente, con el surgimiento de los reflejos incondicionados, surgen los núcleos centrales o subcorticales. Y por último, se desarrolla la corteza cerebral con centros para el control e integración de todas las funciones, la que ha alcanzado su máximo desarrollo en el hombre, producto del trabajo en sociedad y del lenguaje articulado. El cerebro ocupa la mayor parte de la cavidad craneal junto al cerebelo y el tronco encefálico. Su aspecto externo es el de dos masas de tejido nervioso denominadas hemisferios cerebrales, situadas a ambos lados
de la cisura interhemisférica. Cada hemisferio cerebral presenta 3 caras: superolateral, medial e inferior. Presentan además 3 polos: anterior o frontal, posterior o occipital e inferior o temporal, así como 2 bordes, superior e inferior. El estudio morfofuncional de los hemisferios cerebrales, con su estructuración en sustancias blanca y gris, se realizará desde las estructuras más superficiales a las más profundas, de manera que se estudiará primero la corteza cerebral, constituida por una empalizada de sustancia gris dispuesta periféricamente en la superficie de los hemisferios cerebrales. Seguidamente, se estudiarán los núcleos subcorticales, que constituyen acúmulos de sustancia gris situados en la profundidad de los hemisferios. Las fibras blancas se sitúan en posición intermedia y sirven de enlace entre los diferentes centros nerviosos. Por último, se estudiará el rinencéfalo, el componente que primero apareció en el proceso de formación y desarrollo del cerebro terminal, situado en las caras medial e inferior de los hemisferios. El crecimiento de los hemisferios cerebrales es impulsado por el desarrollo rápido de la corteza cerebral, la que comienza a plegarse durante el desarrollo fetal, dando lugar a la aparición de los primeros surcos y giros. En la imagen se muestra el cerebro de un feto de 25 semanas, donde es apreciable el proceso antes referido. La corteza cerebral definitiva presenta numerosos surcos de diferente profundidad que facilitan una mayor área de superficie cortical y posibilitan el desarrollo de gran cantidad de centros nerviosos para el control de las funciones orgánicas. Los surcos más profundos y constantes son 3: el surco central, el surco lateral y el surco parieto-occipital. Ellos delimitan en cada hemisferio 5 lóbulos cerebrales: frontal, parietal, temporal, occipital y lóbulo de la ínsula. La imagen que están observando ilustra la división en lóbulos de un hemisferio cerebral humano real. Otros surcos de menor profundidad dividen cada lóbulo en giros que son característicos de cada una de las caras de los mismos y que deben ser precisados en el estudio independiente, por cuanto su conocimiento es muy útil en la localización topográfica de las funciones y de las lesiones cerebrales. Utilicemos como ejemplo el lóbulo frontal. En su cara superolateral se observan un surco paralelo al central, denominado surco precentral, y 2 surcos perpendiculares al mismo y más o menos paralelos entre sí, que se denominan surcos frontal superior y frontal inferior. Estos surcos dividen al lóbulo frontal por su cara superolateral en 4 giros o circunvoluciones: precentral, frontal superior, frontal medio y frontal inferior. Los giros precentral y frontal superior se visualizan también por la cara medial del hemisferio, mientras que el giro frontal inferior se visualiza además en las caras inferior y medial. En la corteza cerebral encontramos una gran variedad de centros de diferentes categorías vinculados con gran número de funciones. A estos centros se les ha dado una numeración que pueden encontrar en algunos textos
como campos de Brodmann. Los impulsos nerviosos que llegan a ella, después de haber pasado por el tálamo, son reseccionados en zonas bien delimitadas de esta, donde se realiza la integración. Las áreas corticales primarias representan los centros más elevados para el procesamiento de modalidades sensoriales en su forma simple y para la iniciación de los movimientos voluntarios. En el esquema se representan rayadas algunas de las áreas corticales sensitivas más importantes y punteadas algunas áreas motoras. Además, existen áreas extensas de la corteza cerebral que no se encuentran vinculadas directamente a funciones sensitivas ni motoras, que realizan funciones más generales y complejas. A estas áreas se les denomina asociativas. Las áreas motoras primarias se localizan en el lóbulo frontal, mientras que las áreas sensitivas primarias generales se localizan en el lóbulo parietal. Su estudio les permitirá comprender, por ejemplo, que una lesión en el lóbulo parietal, donde se localizan los giros poscentral y parietal superior, ocasione trastornos de la sensibilidad general, porque es en estos sitios donde se realiza la integración de esta información. El presente cuadro les presenta resumidas las áreas sensoriales cuyo conocimiento resulta de mayor utilidad en la práctica. En el presente cuadro se muestra la clasificación de las áreas motoras en la corteza de acuerdo con sus características morfofuncionales. Existen además áreas vinculadas con la interpretación y emisión de la palabra, denominadas áreas del lenguaje, que serán estudiadas posteriormente. La forma en que se proyecta cada una de las partes del organismo humano en la corteza primaria somatosensorial se denomina homúnculo sensitivo. En la imagen pueden apreciar esta representación donde el cuerpo se proyecta invertido sobre la superficie del giro postcentral. En él podrán apreciar que los genitales se proyectan en la cara medial de los hemisferios, mientras que el tubo digestivo lo hace en la parte inferior del giro postcentral en la cara superolateral. El homúnculo motor es la forma en que se proyectan las diferentes porciones del organismo en la corteza motora. La representación del tronco, la cara y los miembros es muy semejante a la representación sensitiva. Sin embargo, se puede ver la laringe en la parte inferior del giro precentral, cuya cercanía al área de la boca refleja la vinculación funcional de ambas en el lenguaje articulado. El tamaño con que se presenta cada parte del cuerpo simboliza su grado de representatividad en los centros corticales. Observen que tanto en la representación motora como en la sensitiva, la proyección de la cara y la mano son desproporcionadas, lo que es expresión de la riqueza sensitiva y motora de dichas estructuras. El conocimiento de esta distribución topográfica, así como la de diferentes centros corticales, es muy importante para la interpretación de las lesiones que pueden presentarse en el curso de accidentes vasculares y enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. En el estudio de este órgano, es importante recordar las características organizativas de la sustancia gris. La imagen que están observando es una fotomicrografía óptica de un corte de cerebro teñido con hematoxilina y eosina, donde se aprecia la disposición de la sustancia gris formando la corteza, y además pueden observar la sustancia blanca. La sustancia gris en el cerebro, como en el resto de las estructuras del sistema nervioso central, está constituida por los cuerpos neuronales, neuroglias, fundamentalmente oligodendrocitos,
astrocitos protoplasmáticos, microglias, fibras predominantemente mielínicas y vasos sanguíneos. La corteza cerebral, formada durante el período prenatal por migración de sucesivas oleadas de neuroblastos, se organiza constituyendo 6 capas, que se diferencian entre sí dependiendo de la forma y característica de las neuronas que las constituyen, observándose variaciones regionales de acuerdo a las funciones específicas de cada zona y al tipo neuronal más importante en dichas funciones. La corteza motora es más rica en células piramidales, mientras que la sensitiva se caracteriza por la presencia de células granulosas. Estas capas, siguiendo el orden de la periferia al centro, se denominan capa molecular, capa granulosa externa, capa piramidal externa, granulosa interna y capa de células polimorfas. El desarrollo de estas capas difiere según las áreas específicas de que se trate, encontrándose más desarrolladas las capas 1, 3 y 5 en las áreas vinculadas a funciones motoras y las capas 2, 4 y 6 en las vinculadas a funciones sensitivas. En la imagen podemos apreciar la diversidad en cuanto a forma y tamaño de las neuronas que conforman las diferentes capas. Recordemos que estas neuronas pueden clasificarse teniendo en cuenta diferentes criterios, entre los que tenemos la forma del cuerpo y la longitud del axón, destacándose en la corteza cerebral las que tienen axón largo o Golgi tipo 1. Ejemplos de ellas son las neuronas piramidales, localizadas en las capas del mismo nombre, y las neuronas de axón corto o Golgi 2, entre las que tenemos las células de doble penacho y en araña, entre otras. En la fotomicrografía se muestra una neurona gigante de Bex, la que caracteriza la capa 5 de la corteza cerebral y constituye un ejemplo de neurona con función motora. Observen la forma piramidal, sus prolongaciones y el núcleo de gran tamaño que presenta. En el estudio independiente, deben precisar la citoarquitectura específica de cada capa de la corteza, así como las características morfofuncionales de las neuronas que las constituyen. Hasta aquí hemos estudiado la disposición de la sustancia gris en la superficie de los hemisferios cerebrales, donde constituye la corteza cerebral. Cuando la sustancia gris se dispone en acúmulos en la profundidad de los hemisferios, como se presenta en la imagen, constituye los denominados núcleos basales o subcorticales, los que incluyen, además del caudado y el lenticular, que a su vez está constituido por el putamen y el globo pálido, al claustro y al amigdalino. Los núcleos subcorticales constituyen un sistema de centros nerviosos muy relacionados, tanto entre sí como con la corteza cerebral, con estructuras diencefálicas como el núcleo subtalámico, con el cerebelo, con el tronco encefálico, con la sustancia negra del mesencéfalo y con la médula espinal. Participa de forma coordinada en el control de la actividad motora involuntaria o extrapiramidal, a través de la selección entre muchos programas motores del más adecuado para realizar una función determinada. Particular importancia reviste su vínculo con la sustancia negra del mesencéfalo. En la fotografía de un cerebro humano que están observando, pueden distinguirse los núcleos subcorticales en su vecindad con el tálamo y con otras estructuras. Según sus características espaciales, los núcleos subcorticales se han organizado tradicionalmente en cuerpo estriado, formado por los núcleos caudado y lenticular, claustro y núcleo amigdalino.
En la actualidad se ha introducido el concepto de estriado, formado por los núcleos caudado y putamen, estructuras que por ser más evolucionadas reciben también el nombre de neoestriado. Este enfoque considera al globo pálido independiente del putamen por sus características filogenéticas y funcionales particulares, denominándolo palioestriado. La imagen que están observando muestra el corte transversal de los hemisferios cerebrales a nivel del tálamo. Se distinguen con claridad los componentes del estriado. Las relaciones de vecindad de estos núcleos con estructuras como el tálamo y la cápsula interna tienen gran importancia práctica. En esta resonancia magnética en corte frontal del cerebro se pueden distinguir con claridad la ínsula, el cuerpo calloso, las cavidades encefálicas y los núcleos subcorticales. Es importante familiarizarse con la imagen normal de estas estructuras en este tipo de estudio, pues ello permite reconocer cuando estamos en presencia de una alteración. Para comprender el funcionamiento de los núcleos basales, ha sido de gran importancia precisar qué tipo de neurotransmisores liberan las neuronas que forman los distintos núcleos. Como pueden apreciar, el neurotransmisor más utilizado es el GABA, aunque las neuronas del núcleo subtalámico utilizan glutamato y las de la sustancia negra compacta, dopamina. Como ustedes conocen, el efecto de un neurotransmisor depende de su interacción con sus receptores. El GABA en general ejerce un efecto inhibidor. El glutamato tiene un efecto excitador, mientras que la dopamina tiene un efecto dual que depende del tipo del receptor sobre el cual actúa. Así, cuando la dopamina se une a receptores de tipo D1, tiene un efecto excitador, pero al unirse a un receptor D2 tiene un efecto inhibidor. Existen diferentes enfermedades producidas por lesión de algunos de estos núcleos. La más frecuente es la enfermedad de Parkinson, la que se debe a lesión de la sustancia negra, por lo que no se produce dopamina en las fibras del haz nigroestriado, produciéndose una serie de manifestaciones entre las que se encuentran reducción de la iniciativa motora voluntaria y lentitud para iniciar y ejecutar movimientos, denominada acinesia, rigidez parkinsoniana, un tipo de hipertonía que involucra a flexores y extensores. Temblor de reposo, dificultades en la marcha con ausencia de movimientos asociados como balanceo coordinado de los miembros superiores y otras como inexpresividad facial, escritura de pequeño tamaño, voz grave y débil. A continuación observarán un material didáctico que ilustra algunas de estas manifestaciones. Marcada rigidez muscular observada en paciente parkinsoniano, tanto al intentar incorporarse desde la posición de sentado como al regresar a la posición inicial. Marcha parkinsoniana típica en la cual, por la rigidez muscular, el paciente se desplaza con lentitud y los pies parecen estar fijados al piso. Otra manifestación producida por lesión de estos núcleos es un trastorno hereditario denominado enfermedad de Huntington, la que se caracteriza al principio por movimientos rápidos de articulaciones aisladas y después movimientos de contorsión progresiva de todo el cuerpo. Se debe a la destrucción progresiva de la mayor parte de los cuerpos celulares de las neuronas secretoras de GABA y de las de acetilcolina en muchas partes del encéfalo, que explica la demencia que acompaña a esta enfermedad. Hasta aquí
hemos estudiado dentro de la estructura del cerebro las porciones donde se sitúa la sustancia gris, la que vimos disponerse en la corteza cerebral y en los núcleos centrales o subcorticales. Seguidamente, estudiaremos la sustancia blanca, que se encuentra situada entre las estructuras anteriores. La sustancia blanca está constituida por células de neuroglias, fundamentalmente astrocitos fibrosos, oligodendroglias, microglias y fibras nerviosas, principalmente mielínicas, de distintas longitudes, que constituyen parte de la mieloarquitectura. A través de ellas se establecen importantes conexiones entre diferentes porciones dentro de un mismo hemisferio, entre porciones semejantes de diferentes hemisferios y entre el cerebro y otras estructuras del sistema nervioso central. Según esta disposición, las fibras nerviosas del cerebro se clasifican en fibras de asociación, son las de menor longitud y relacionan entre sí giros y lóbulos de un mismo hemisferio. Fibras comisurales, que son un poco más largas, se disponen transversalmente y relacionan entre sí giros y lóbulos según el principio de simetría bilateral. Fibras de proyección, que conectan el cerebro con otras porciones del sistema nervioso. En el presente cuadro se resume la mieloarquitectura del cerebro. Para tu estudio independiente debes apoyarte en las orientaciones que se ofrecen en el CD de la asignatura. En esta preparación se pueden apreciar al natural diferentes fascículos de fibras de los hemisferios cerebrales. Observen las diferentes longitudes de las fibras de asociación, que pueden ser largas uniendo lóbulos o cortas uniendo giros. En la imagen que se muestra puede apreciarse en un corte sagital la mayor de las comisuras encefálicas, el cuerpo calloso, donde se señalan sus partes. Una vista superior del mismo nos permite distinguir sus fibras extendidas transversalmente entre las porciones semejantes de ambos hemisferios. Estas fibras son muy importantes para lograr la coordinación funcional entre ambos hemisferios cerebrales. Pueden presentarse faltas totales o parciales del cuerpo calloso que serán estudiadas más adelante. Las fibras de proyección son las de mayor longitud y relacionan diferentes centros corticales y subcorticales con centros nerviosos localizados en niveles inferiores del sistema nervioso central, como cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. Dentro de estas fibras tiene una importancia especial la cápsula interna, constituida por una gran variedad de tractos ascendentes y descendentes. En la preparación que tienen en pantalla se ha retirado el tálamo y el núcleo caudado para ver las fibras dispuestas en abanico que constituyen esta importante estructura. Al corte transversal tiene el aspecto de una letra V con el vértice dirigido medialmente. En ella se distinguen un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. En la rodilla se encuentran concentradas las fibras que se dirigen desde la corteza cerebral hasta los núcleos de los nervios craneales en el tronco encefálico, mientras que en su brazo posterior se encuentran fibras tan importantes como el tracto córtico-espinal. Por el brazo posterior viajan en sentido ascendente todos los tractos sensitivos. Estas particularidades de la cápsula interna explican por sí mismas su importancia clínica, ya que al encontrarse en ella tan compactadas las fibras, sus lesiones suelen dar importantes manifestaciones. Una imagen de resonancia magnética ilustrativa de un corte transversal de los hemisferios cerebrales
Nos permite comprobar con gran certeza el estado de la cápsula interna y de las diferentes estructuras vecinas que ya conocen. El rinencéfalo o cerebro olfatorio es el componente telencefálico más antiguo filogenéticamente, y sus componentes estructurales se localizan en la parte inferomedial del hemisferio cerebral. El mismo se divide para su estudio en dos porciones, central y periférica. La porción periférica está formada por el bulbo y el tracto olfatorio, relacionados directamente con el nervio olfatorio, mientras que la porción central está formada por un conjunto de estructuras independientes de los distintos lóbulos cerebrales ya estudiados. Estas estructuras son el uncus, el istmo y el giro del cuerpo calloso, y su denominación general es la de giro arqueado. Aunque al hablar de las fibras comisurales habíamos señalado al cuerpo calloso como el sistema más importante, es oportuno expresar que las estructuras rinencefálicas disponen para su conexión interhemisférica de otra comisura, que es la comisura cerebral anterior. Deben destacarse las estrechas relaciones morfofuncionales existentes entre las estructuras rinencefálicas y el sistema límbico, por cuanto los elementos centrales del cerebro olfatorio forman parte del lóbulo límbico, lo que explica su participación en el mecanismo de las emociones, la motivación y la conducta. Recomendamos profundizar en estos contenidos revisando las orientaciones del CD de la asignatura. Antes de terminar, debemos precisar algunos aspectos de interés. La evolución de las estructuras encefálicas se ha producido a través de tres grupos de centros que durante la filogénesis fueron desarrollándose en respuesta a la estimulación de diferentes receptores. Tales son el rinencéfalo, los núcleos subcorticales y la corteza cerebral, donde se localizan los centros que controlan la totalidad de las funciones orgánicas. La sustancia gris en el cerebro se dispone constituyendo núcleos y corteza, la que se organiza formando 6 capas con una citoarquitectura específica. Los núcleos basales ayudan a la corteza a ejecutar patrones de movimientos subconscientes pero aprendidos, así como a planificar y secuenciar patrones de movimientos más complejos. Las lesiones de los mismos producen las enfermedades de Parkinson y Huntington, entre otras. La sustancia blanca del cerebro está constituida principalmente por fibras mielínicas de diferentes longitudes. Estas cumplen funciones diversas en relación con las cuales se clasifican en fibras de asociación, comisurales y de proyección, ocupando los espacios entre la corteza y los núcleos centrales. Las características morfofuncionales de estas estructuras del sistema nervioso son cualitativamente superiores a otras partes del sistema nervioso ya estudiadas. Sin embargo, se relacionan estrechamente con aquellas bajo principios comunes, lo cual pone en evidencia un nivel de integración característico del sistema nervioso como un todo. Cuando se ha penetrado en los secretos de un contenido, como hemos hecho hoy, nos sentimos como el protagonista de este cuadro titulado San Jorge y el Dragón, que recrea la leyenda de San Jorge en el siglo III, quien venció a un fiero dragón para salvar una ciudad y una doncella. Podemos imaginar qué sensaciones experimentó frente a esta fiera y cuántas variaciones de su funcionamiento orgánico habitual habrá experimentado. Estas modificaciones y sus causas las podremos conocer en la próxima actividad.